Mucho gusto. Mi nombre es Juliana López Vasco. Yo soy residente de cirugía plástica, reconstructiva y estética. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el plexo braquial. Espera que esto no se mueve. Eso está bien. Bueno, estos son los objetivos de la charla. El enfoque va a ser sobre... no está cambiando. Aquí se cambia. Bueno, se demora un poquito. Estos son los objetivos de la charla. El enfoque va a ser sobre anatomía y examen físico. Entonces, pues para iniciar, el plexo braquial es una estructura anatómica muy compleja que pertenece al sistema nervioso periférico, cuya función es darle la función la función motora, sensitiva y autonómica a todo el miembro superior, desde el hombro hasta la mano, Esto hace que las lesiones del plexo braquial sean pues un trauma muy devastador para los pacientes, y aunque sabemos que cuando los traumas son graves y hay muy pobre pronóstico, es muy importante que un diagnóstico oportuno y un tratamiento precoz para los pacientes que tengan una lesión no tan grave va a ser fundamental para el pronóstico de estos pacientes. Respecto a la epidemiología, sabemos que estas lesiones vienen en aumento con el aumento de los automóviles y los accidentes en moto. Más o menos la mitad de los pacientes se presentan entre los 19 y los 34 años, y el 89% de estos son hombres. Las lesiones del plexo son más o menos del 70 al 80% de los pacientes que tienen un accidente por motocicleta, y muchas veces, como son un trauma de alta energía, estos son asociados a trauma encefalocraniano, trauma torácico y a fracturas. Incluso hasta el 20% de estos pacientes pueden presentarse con un trauma vascular, lo que hace que muchas veces, por centrarnos en manejar estos traumas, el diagnóstico sea tardío y que solamente el 25% de los pacientes tengan un manejo oportuno en los 5 meses, y hasta el 80% de los pacientes en los 10 meses no han tenido, apenas tienen la oportunidad de tener un manejo. Entonces, para comenzar, pues este plexo se forma por el entrecruzamiento de los ramos ventrales que van a emerger de las astas anteriores de la médula y que llevan la información de las motoneuronas inferiores, y junto con las ramas sensitivas de las astas posteriores que llevan la información desde los ganglios paravertebrales dorsales que llegan de la periferia hacia la corteza sensitiva. Se van a unir estas dos raicitas y van a abandonar la médula a la altura del cuello, clásicamente entre los niveles de C5 y T1, con algunas variantes anatómicas. Luego, al salir de la médula, estas raíces dorsales y ventrales se van a unir unos pocos milímetros después del ganglio sensitivo para formar el nervio espinal propiamente dicho. Mientras este nervio pasa por el foramen intervertebral, va a tener una dura que luego se va a convertir en el epineuro, y esto se va a pegar pues de una manera, pues se va a anclar al hueso de la apófisis transversa. Una cosa importante es que este anclaje al hueso es mucho más débil en C8 y T1, por lo tanto, el plexo a este nivel tiene mucho más riesgo de lesiones por avulsión. Ya luego, cuando cada raíz nerviosa sale, transcurre entre los vientres de los músculos escaleno anterior y escaleno medio, y van a descender hacia el triángulo posterior del cuello, más precisamente entre el triángulo posterior, el homoclavicular. Antes de entrar entonces a la axila, allí es muy importante las referencias anatómicas de los músculos, el trapecio, el esternocleidomastoideo y el vientre inferior del homoioideo, por donde podemos encontrar pues el plexo. Y en cuanto a referencias vasculares, está la arteria subclavia, la arteria carótida y la yugular interna. También a partir de la subclavia va a salir el tronco tirocervical, del cual se va a desprender la arteria cervical transversa, que va a ser una referencia anatómica importante porque va a pasar de manera transversal justo por encima de C7. Entonces la podremos encontrar en este punto. Ya luego, cuando salen los nervios de la médula,
los nervios superiores y los inferiores, es decir, C5 y C6 y C8 y T1 van a formar el tronco superior y el tronco inferior respectivamente. Y C7 va a continuar solito como el tronco medio. Ya en el espacio retroclavicular, a este nivel, cada tronco se va a comenzar a dividir en divisiones anteriores y posteriores para luego volver a unirse debajo de la clavícula en cordones y continuar su recorrido dando las cinco ramas terminales conocidas, que son pues el nervio ulnar, medial, el radial y el músculo cutáneo, que se van a dirigir de manera distal por el miembro superior, y el axilar se va a quedar dando su función a nivel del hombro. Además de eso, entonces van a salir del tórax acompañadas del paquete vascular axilar, justo por encima del músculo subescapular y justo por debajo del músculo del pectoral menor. Y van a dar también unas ramas colaterales que se van a dar en todo el recorrido del plexo braquial, en todos los segmentos, excepto en las divisiones, que son ramas que van a hacer también su función solamente en el hombro, y vamos a hablar de ellas más adelante. Entonces son los cordones y las ramas colaterales que les estaba diciendo, que vamos a hablar de ellas mucho más adelante. Entonces, así es como vamos a encontrar el recorrido del plexo braquial, que se pase la diapositiva. Finalmente, así se va a ver debajo del redondo menor y cómo sus ramas terminales van a estar en relación con la arteria braquial, que va a ser una prolongación de la arteria axilar. Bueno, entonces, vamos a hablar más específicamente de cada segmento del plexo, y vamos a explicar algunas cosas de en los nervios, en la parte de los nervios espinales. Antes de que salgan y se formen los troncos, van a haber tres nervios importantes en la parte clínica. Primero está el nervio frénico que sale de C5 y también tiene ramas de C4 y C3, va a inervar el diafragma. El nervio torácico largo, que sale de la reunión de las ramas de C5, C6 y C7 y va a inervar el serrato anterior, y el nervio dorsal escapular, perdón, que va a inervar el romboides, los dos últimos que van a dar estabilidad y movimiento a la escápula. Ya en los troncos, la única rama realmente de importancia clínica que sale de este nivel es la rama del nervio supraescapular, justamente en el punto de Erbb, el cual es una referencia anatómica importante en cuanto al plexo braquial. Este nervio va a inervar los músculos supraespinoso e infraespinoso, que se van a encargar de la rotación externa y de la abducción del brazo. Ya después, cada tronco, como habíamos dicho, va a tener divisiones anteriores y posteriores para formar los cordones. Las divisiones anteriores del tronco superior y del tronco medio van a formar el tronco lateral. Todas las divisiones posteriores de los tres troncos se van a juntar para formar el cordón posterior, y la división anterior del tronco inferior va a continuar solita como el tronco medial. Eso. Y ya por último, en las últimas divisiones del plexo braquial están los cordones y las ramas terminales. Sabemos que cada rama pues va a ejercer su función en la parte distal del brazo, pero van a haber unas ramas menores o colaterales que van a salir de cada tronco y que van a tener su importancia clínica, tanto en el examen físico como pues en la parte del tratamiento. Entonces, entre el tronco lateral, sabemos que la rama terminal es el músculo cutáneo y el mediano, pero de rama colateral está el pectoral lateral, que da su inervación a la porción clavicular del músculo pectoral mayor. En las ramas posteriores, entonces en el cordón posterior, finalmente el nervio axilar y el radial van a ser las ramas finales, pero el nervio tóraco-dorsal, que inerva el dorsal ancho, y el subescapular superior-inferior, que inerva el músculo subescapular. Y por último, en el cordón medial se va a continuar solito como rama terminal, como el nervio ulnar, pero antes van a dar la rama pectoral medial para el pectoral mayor, inerva la porción external,
y van a estar una rama sensitiva que es el cutáneo antebraquial y braquial medial, que va a dar sensibilidad a toda la cara medial del brazo y del antebrazo. Entonces, es muy importante un conocimiento básico de los diferentes grados de lesión nerviosa para poder saber cuándo a los pacientes le tenemos que hacer una intervención quirúrgica y cuándo tenemos que, podemos darle observación y esperar de pronto una recuperación espontánea. Seddon hizo una clasificación donde refería que el nervio se podía dañar de forma de neuropraxia, axonomesis y neuromesis. Y Sunderland le hizo pues una especificación a la parte de la axonomesis. Sabemos entonces que la neuropraxia solamente es un bloqueo de del nervio por una pérdida focal de la mielina, pero vamos a esperar su recuperación en horas e incluso semanas. Ya la sonomesis, dependiendo del grado de lesión, vamos a esperar una recuperación o no. En el segundo grado solamente hay lesión de los axones y podría haberse una recuperación, pero este se puede dar en meses e incluso años. Y en el tercer y cuarto grado es un daño más grave, por lo tanto es más difícil que haya una recuperación espontánea. Y la neuromesis va a ser una ruptura completa del nervio, claramente va a necesitar un manejo quirúrgico para el paciente. ¿Qué tipos de mecanismos de trauma se puede dar en las lesiones del plexo braquial? La lesión más común es una lesión cerrada en los accidentes de tránsito y esta que se dé por tracción. Otros tipos de lesiones está la avulsión, que es cuando la rama se revienta directamente de la médula espinal y no hay un cabo proximal al cual poder reinervar ese nervio. Y está la ruptura, que es el que podrían encontrar ustedes como cirujanos generales más cuando haya trauma penetrante en la región del cuello o muchas veces por iatrogenia. Entonces vamos a dividir las lesiones en supraclaviculares e infraclaviculares. Esto es importante porque dependiendo del examen físico vamos a poder diferenciar a qué nivel está la lesión cuando las lesiones son cerradas y poder establecer un pronóstico para estos pacientes. De hecho, 2/3 de las lesiones supraclaviculares van a ser por tracción y pues van a tener un mecanismo más fácil pues como de dirigir. Entonces, hay algunos hallazgos al examen físico que van a sugerir una lesión preganglionar del plexo braquial y si estos hallazgos están presentes, los pacientes van a tener como un peor pronóstico y una menor probabilidad de recuperación espontánea, porque quiere decir que el plexo está prácticamente arrancado desde la médula. Uno de ellos, muy conocido, es el síndrome de Horner. Este consiste en anhidrosis, miosis y ptosis palpebral. Este se da ya que las fibras simpáticas que viajan a la cara se originan en la médula y van por T1 hasta el ganglio cervical superior. Entonces, estos axones van a mediar la sudoración, la dilatación pupilar y la contracción del músculo de Müller, que es el músculo que se encarga de protraer el párpado. Otro hallazgo del examen físico, como les he dicho, la escápula alada. Esto puede significar una avulsión de las raíces superiores por inervación del serrato anterior y de los romboides, como habíamos mostrado. La debilidad de los músculos paraespinales y la anestesia en el dorso del cuello pueden ser otro hallazgo. La parálisis diafragmática unilateral, como habíamos dicho, por lesión del nervio frénico. Y la ausencia del signo de Tinel, que se presenta cuando el signo de Tinel positivo se da cuando hay una percusión en el sitio donde puede haber una ruptura del nervio y al estar reinervándose produce un dolor tipo pues como un tipo eléctrico que se irradia hasta la mano. El paciente va a presentar esto, pero cuando hay ausencia de este signo quiere decir que no hay ningún nervio en el momento o ningún neuroma presente en el sitio de la lesión y lo más probable es que haya habido una avulsión. Aquí entonces vamos a ver cómo podemos de una manera muy sencilla evaluar estos nervios en la región supraclavicular de las lesiones preganglionares. Y vamos a evaluar el nervio, el dorsal escapular, que inerva los romboides, pidiéndole al paciente pues que haga una aducción de las escápulas y mirando su asimetría o su simetría. También está el nervio torácico largo, que inerva el serrato anterior. En esta ocasión le podemos pedir al paciente que que intente como empujar una pared y vamos a mirar si la escápula se separa o no del tórax.
Y cuando hay una escápula alada, más o menos esto es lo que vamos a encontrar. Hay una simetría completa por lesión de estos nervios, lo que quiere decir que la lesión es muy proximal. Y ya la parte del nervio supraescapular que inerva el infra y el supraespinoso para hacer la rotación externa es simplemente pedirle al paciente que haga una rotación externa. Ahí. Listo. Bueno, pues en las lesiones del plexo braquial pueden darse con muchas combinaciones, pero realmente hay unos patrones que son más comunes de los cuales nos podemos basar para hacer un examen físico y un diagnóstico. Entonces, en la lesión de C5, C6, también llamada lesión de Erbs-Duchenne, esta lesión se da pues en el punto de Erb, y lo que vamos a encontrar es que el paciente va a tener un déficit para la abducción, la rotación externa del hombro y la flexión y la supinación del codo. Ya cuando hay lesión de C5, C6, además se le adiciona la lesión de C7, se llama ERB+, y en esta va a haber lo mismo que en el síndrome del C5, C6, pero además puede haber una debilidad variable de los extensores del codo, de la muñeca y los dedos. Y la lesión de C8 y T1 es la lesión llamada Klump o de Geraint-Klump. Esta lesión es muy rara realmente, pues su forma clínica va a ser que va a haber una debilidad en los músculos intrínsecos y extrínsecos variable de la mano, y puede haber síndrome de Horner, como lo habíamos explicado. Y ya finalmente, pues la lesión panplexo, esta tiene pues una incidencia muy grande, del 50 al 75% de los pacientes con lesiones supraclaviculares del plexo se presentan de esta manera, y realmente es que el brazo está avalante y la mano está completamente anestésica. Esto es muy importante que hagamos una evaluación objetiva tanto de la fuerza y de la sensibilidad cuando estamos evaluando a estos pacientes. Por eso recomendamos la tabla del MRC para evaluar la fuerza motora y la sensibilidad. Muy importante, pues la fuerza se divide va desde 0 hasta 5. Normal va a ser cuando el paciente tiene fuerza contra resistencia de 4 dedos del examinador. El 4 va a ser fuerza contra resistencia de un solo dedo, el 3 contra la gravedad, y el 2 va a haber un movimiento activo, pero si eliminamos la gravedad, el 1 solamente que haya contracción. Y esta tablita del lado es para mostrarles pues como un esquema en donde se puede objetivizar el examen del plexo. Este realmente lo hacen son pues los cirujanos expertos para hacerle seguimiento y hacerlo antes de la cirugía. Realmente se hace 2 meses después de que se plantea la lesión. Y aquí vamos a ver pues rápidamente cómo hacer un examen que se debe hacer contra resistencia, contra la gravedad de todas las partes del plexo braquial. Entonces se va a mirar C5 con la flexión del codo, C7 con la extensión, C6 con la extensión de la muñeca, la flexión del dedo medio con C8 y la abducción y aducción de la mano, de los dedos de la mano con T1. Y finalmente, todos conocemos este esquema de los dermatomas. Vamos a evaluar la sensibilidad, que debe ser bilateral y adecuadamente registrada. C5 va a ser la parte lateral del brazo, C6 la región lateral del antebrazo, C7 la mitad de la palma, C8 la cara ulnar de la mano y T1 la cara medial del brazo y del antebrazo. Entonces, ya cuando vamos a hacer las lesiones infraclaviculares, va a ser mucho mejor que evaluemos cada cordón y cada nervio terminal de manera aislada. Entonces, pues aquí podemos ver cómo vamos a evaluar las colaterales, sobre todo las del nervio pectoral medial y lateral. Realmente es decirle al paciente que ponga sus manos sobre la cadera y que intente hacer pues una presión. Vamos a tocar de manera aislada las dos porciones del pectoral mayor, la clavicular y la external, para diferenciar la lesión del nervio pectoral lateral y pectoral medial. Y luego también están las ramas colaterales del dorsal ancho, del tóraco que inerva el dorsal ancho, el tóraco dorsal. Le podemos pedir al paciente que tosa y tocar en la parte de atrás la contracción muscular,
o pedirle que ponga también pues sus manos sobre la cadera y que no se deje separar el codo de la línea media. Y por último, el nervio subescapular, le vamos a pedir al paciente que ponga su mano sobre el abdomen y que no se deje separar la mano para evaluar este músculo. Ya finalmente evaluaremos las ramas terminales del plexo. Iniciaremos con el nervio axilar. Sabemos que le da su inervación al deltoides y al redondo menor, por lo cual realiza una rotación externa del hombro y la abducción y la extensión del hombro. Va a dar su sensibilidad a la cara lateral del hombro y una de las formas pues, de evaluarlo va a ser pidiéndole al paciente entonces que haga una flexión del brazo. El nervio musculocutáneo va a inervar al bíceps, al coracobraquial y al braquial, va a darle sensibilidad a la cara lateral del antebrazo y lo podemos evaluar evaluando la función del bíceps. Eso. Recordar siempre pues, que se debe hacer contra resistencia y también de manera pasiva y activa solamente. Luego evaluaremos el nervio radial, otra rama terminal del cordón posterior. El nervio radial sabemos que inerva todos los músculos extensores del brazo y de la muñeca. Entonces, podremos evaluarlos evaluando la extensión de los dedos de la muñeca y más específicamente en esta ocasión el extensor del índice aislando el resto de los dedos y oponiendo una resistencia, pidiéndole al paciente que haga una extensión del extensor del índice. Luego tenemos el nervio mediano. Este nervio inerva gran parte de los flexores de la mano y de la muñeca. Podemos evaluarlo evaluando el flexor superficial de los dedos y el flexor largo del pulgar. Le va a dar sensibilidad a la cara palmar radial de la mano y un signo muy conocido es el signo del predicador, lo tenemos ahí, cuando hay lesión del nervio mediano. Y aquí estaríamos evaluando el flexor radial del carpo, palpándolo y oponiendo resistencia con el examinador. Y por último tenemos el nervio ulnar. Este nervio se encarga de inervar los músculos intrínsecos de la mano, los interóseos y los lumbricales mediales. Entonces, uno de los signos más conocidos para evaluarlo es el signo de Fromen, en el cual estamos evaluando el abductor del pulgar y va a ser positivo si hay una flexión de la interfalángica cuando intentamos retirar la hoja de papel. Va a dar la sensibilidad a la cara medial de la palma de la mano y del dorso, y lo podemos evaluar entonces tocando los interóseos. Más específicamente, el primer interóseo se puede palpar perfectamente al lado de la tabaquera anatómica cuando se hace una abducción y una aducción pues forzada del segundo dedo, y ahí se podría palpar el interóseo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos una sospecha de una lesión del plexo, que haya una parálisis diafragmática, una fractura vertebral de C5AT1 o pues que sea muy evidente que hay una lesión en el recorrido del plexo? Lo más importante va a ser la historia clínica, que miremos la cinemática del trauma y que hagamos un examen físico y unas ayudas diagnósticas básicas. Pero lo más importante siempre va a ser el examen físico para que podamos definir como el lugar de la lesión. ¿Hacemos o no estudios adicionales? Pues los estudios electrodiagnósticos van a incluir las velocidades de conducción sensitivas y motoras y la electromiografía, pero realmente estos estudios se hacen 4 semanas después de que hay una lesión y sirve más como para diferenciar entre las avulsiones y las rupturas, y también de la neuropraxia, que son lesiones que van a tener una recuperación espontánea. Otra ayuda diagnóstica puede ser la resonancia magnética, pero esta resonancia no está estandarizada en nuestro medio. Tienen un alto porcentaje de falsos positivos
hasta el 88% en el primer mes. Y lo más importante que quiero que sepan es que estas ayudas diagnósticas nunca van a reemplazar el examen físico y pues una valoración oportuna por un cirujano especializado en plexo. Mm, y ya pues para que llegue para la casa, recuerden que hay que sospechar la lesión del plexo braquial, dependiendo del mecanismo del trauma, determinar si esta lesión es pre o postganglionar, dependiendo del examen físico, y evaluar así la posibilidad de recuperación espontánea o no, y una remisión oportuna a un especialista en plexo braquial. Ya pues con esto concluyo la presentación. Esta fue la bibliografía y el video pues de referencia. Estoy abierta a preguntas o comentarios.